Bueno, pues buenos días y bienvenidos todos al webinar de salud que hemos organizado hoy en Diario La Opinión para hablar de un tema tan de actualidad como la garantía de la asistencia sanitaria. Además, en un momento en el que la sanidad se ha convertido en prioritaria después de esta pandemia del coronavirus en la que todos los centros han luchado de la mano. Lo cierto es que en estos momentos garantizar la asistencia sanitaria en esta etapa de desescalada es el principal objetivo de todos y de cada uno de los profesionales sanitarios. Y gracias precisamente al desarrollo de nuevas medidas y la implantación de distintas herramientas en los hospitales, pues han sido capaces de garantizar esta seguridad al paciente, que quizás es algo de lo que más preocupa a la población. Para abordar estas nuevas estrategias sanitarias a través de distintas perspectivas, La Opinión reunimos hoy a expertos, a directores médicos de hospitales privados de la región, pues para conocer un poco en esta mesa de debate donde van a tratar de esclarecer en este encuentro pues varios puntos importantes de cara a esta nueva situación. Les tenemos ya todos con nosotros, les voy presentando. Tenemos con nosotros al doctor Pedro Mateo Beltrí, que es director médico del Hospital HLA La Vega. Buenos días. Hola, buenos días. También nos acompaña la doctora Begoña Mora Peris, que es directora médica del Hospital Mesa del Castillo. Buenos días. Hola, buenos días. El doctor Pedro Hernández Jiménez, director gerente del Hospital Molina de Segura. Buenos días, Pedro. Buenos días, Ana. Y también nos acompaña la doctora Pilar Jiménez Fernández, directora médico también del Hospital Quirón Salud Murcia. Buenos días. Hola, buenos días, Ana. Bueno, lo primero de todo, pues para ir entrando en materia, yo quería preguntarle a ustedes pues, cómo se ha vivido, porque claro, han sido meses bastante caóticos en los que todos los ciudadanos estábamos muy pendientes de cómo funcionaba el sistema sanitario. Y quería saber cómo lo han vivido en sus propios centros, en sus centros sanitarios estos meses de alerta por el coronavirus, cómo ha sido la adaptación o qué medidas de seguridad han ido tomando. No sé si, por ejemplo, el doctor Mateo Beltrí quiere empezar. Bien, buenos días a todos. Bueno, lo primero que me gustaría resaltar es que en esta emergencia sanitaria se han demostrado valores de responsabilidad y profesionalidad de todos los trabajadores. Hemos vivido situaciones difíciles, es verdad, pero en estas situaciones es donde se demuestra el verdadero valor de las personas y de las organizaciones. Nuestra intención, no sé si lo hemos conseguido, yo creo que sí, ha sido vivir esta situación con una relativa tranquilidad, evitando improvisaciones y dando una imagen de seguridad. El aspecto fundamental para poder combatir esta crisis es la previsión, ¿de acuerdo? Entonces, adelantarse a los acontecimientos fue fundamental, porque veíamos lo que estaba inicialmente ocurriendo en China y después en Italia, y cuando empezó a llegar a España, pero nosotros tuvimos un tiempo para adelantarnos y prepararnos para lo que podía llegar, como al final llegó. Por lo tanto, valorar posibles escenarios que al principio parecían que eran improbables, nos ayudó para poder enfrentarnos a esta situación. Lo primero que hicimos es crear un comité en el hospital, que era el comité de Hospital La Vega, que estaba constituido por la Dirección de Enfermería, por la responsable de riesgos laborales y prevención, la subdirección médica y esta dirección médica. Y el gerente dio máxima responsabilidad para la toma de decisiones para enfrentar esta crisis. Bueno, ya se hicieron medidas de procedimientos, protocolos que eran flexibles y adaptados, con reuniones diarias, todos los días nos reuníamos desde el principio del comité para ver qué teníamos que hacer. Vimos distintas fases para enfrentarnos a esta crisis y lo que inicialmente que era la fase 0, y en la que creíamos que nosotros nos íbamos a quedar después de la reunión que tuvimos con sanidad a nivel regional y con salud pública, diciendo nosotros vamos a tener pacientes en urgencias con un claro criterio clínico epidemiológico, que eran muy fáciles. Ahora ya visto de forma retrospectiva, de decir, bueno, usted viene de la zona de inicio de la crisis de China, viene de Wuhan, viene de la provincia de Hubei. Bueno, pues con eso y con un cuestionario clínico llamamos a salud pública, se valoraba la realización de PCR y esos pacientes irían a la ciudad sanitaria, a la Risaca, para ingresar. Por lo tanto, mi hospital estaba preparado con un doble circuito en la zona de urgencias
y preparados claramente con los criterios clínico-epidemiológicos para llamar a salud pública y derivar los pacientes. Es verdad que nosotros hicimos una previsión de esa fase 0 para decir, bueno, y si tuviéramos que quedarnos con pacientes en el hospital, ¿qué haríamos? Y ya fuimos previsores y creamos unas áreas de hospitalización por si, que era improbable, pero por si tuviéramos que tener pacientes. Todo eso, desde el principio hasta el final, pues después ya vimos que tuvimos que enfrentarnos en una situación de llegada muy importante del número de pacientes a todos los hospitales de la región con criterios de ingreso y que tenían que ingresar en hospitales, y desde la consejería nos dijeron, y recuerda Pedro, que desde 2 días antes estábamos preparados con ese protocolo, pero tuvimos que decir, pues los hospitales que tengan medios y puedan quedarse con los pacientes, tienen que quedarse con los pacientes. Por lo tanto, tuvimos que crear doble circuito, no solo en urgencias y en planta, sino para también enfrentarnos con todos los pacientes que eran críticos, con criterio de ingreso y en la UCI. Esto es un poquito de resumen para iniciar un poquito el debate. Me imagino que el protocolo es el mismo para todos los centros, pero por saber también, doctora Mora, cómo se vivió allí en Mesa del Castillo, cómo se organizaron. Bueno, pues nosotros somos un hospital pequeño, entonces la organización y la previsión se hizo incluso también desde antes de la manifestación y todo lo que pasó el día del 8 de marzo. Nosotros ya habíamos tomado medidas previamente, ¿vale?, con nuestros trabajadores, intentando un poco adelantarnos a lo que se nos venía encima. Igual que los restos de los hospitales, hicimos doble circuito, el personal muy separado unos de otros, limitando los aforos en los vestuarios. Un poco todo en previsión de lo que se nos venía encima. Y la verdad es que lo más importante ha sido, desde mi punto de vista, la colaboración que ha habido con el Servicio Murciano de Salud y entre nosotros, entre los hospitales privados, que hemos estado en todo momento en conexión de lo que necesitábamos, de lo que necesitaban los otros, y también el personal sanitario de nuestros hospitales, que se ha aportado de manera excepcional. O sea, en momentos así de crisis es cuando te das cuenta de que la gente está ahí, que los tienes para lo que necesitas y que están a 100 con todo el personal y con todos los pacientes. Sí, que se han volcado en toda esta crisis sanitaria. Totalmente. Todo el mundo colaborando, haciendo funciones que no te corresponden, a todas horas, un vuelco total. O sea que yo de verdad que con el personal del hospital estoy muy agradecida. En el caso de Molina de Segura, Pedro Hernández, ¿cómo se ha vivido estos meses, desde el pasado mes de marzo hasta ahora? Bueno, nosotros comenzamos dando formación a los profesionales sanitarios fundamentalmente para recordarles cómo había que estar protegidos frente a infecciones importantes como podría ser esta del coronavirus. Ya ocurrió con el ébola, ocurrió con la gripe A y era cuestión de recordar otra vez a los profesionales cómo debían vestirse adecuadamente para evitar contagio. Este fue nuestro comienzo. A partir de ahí, pues fuimos siguiendo los protocolos que nos iba marcando Salud Pública. Por una parte, pues dobles circuitos en urgencia, dobles circuitos en planta e incluso pues un circuito nuevo en quirófano para evitar que el paciente tuviera que pasar desde quirófano a planta y con el riesgo de precisamente alguna contaminación. De tal manera que los pacientes que se operaban pues quedaban ingresados en reanimación y no tenían, desde ahí se les daba el alta y no tenían que pasar por otros lugares del hospital. Fundamentalmente esto es lo que hicimos, y seguir siempre los protocolos, por supuesto. Al principio no teníamos pacientes COVID, luego nos llegó un paciente que no sabíamos que era COVID, porque en ningún momento en la encuesta epidemiológica que se le fue haciendo daba muestras de haber estado en contacto con alguien, pero luego efectivamente sí. Y a partir de ahí luego el propio Servicio Murciano de Salud y la Consejería de Salud nos fue derivando pacientes de hospitales públicos y de residencias y llegamos a tener hasta 29 pacientes hospitalizados en un momento determinado. Llegaste a gestionar ese volumen de pacientes COVID. Sí. Doctora Jiménez de Quirón Salud, también saber cómo se vivió ahí en su centro toda esta pandemia y ahora con esa fase desescalada.
Bueno, pues lo vivimos como el resto de nuestros compañeros, directores médicos y directores gerentes de hospitales de Murcia nos han comentado en esta mesa de debate, y fundamentalmente pues ante la incertidumbre que se generó con los primeros casos que pudimos conocer a través de los medios de comunicación y a través también de la sanidad pública en los primeros países donde se inició el foco de la pandemia, pues como el resto de hospitales también tuvimos esa previsión de prepararnos en diferentes escenarios para abordar esa contingencia en el caso de que llegase a nuestro país. Empezamos fundamentalmente por la formación de los profesionales. Otra importante partida de trabajo fue la de aprovisionamiento de EPIs. Había previsión de que si se expandía la pandemia, pues pudiera haber una necesidad mayor de recursos y la posibilidad también, como realmente luego ocurrió, de una baja disponibilidad de estos EPIs. Una vez que se declara el estado de alarma, nosotros seguimos al pie de la letra, como el resto de hospitales, las directrices que nos fue marcando Salud Pública, y de la mano de ellos se han ido implementando todos los protocolos, los circuitos, para asegurar una asistencia sanitaria segura a nuestros pacientes. Evidentemente hubo que mantener una estructura y una organización para seguir facilitando asistencia urgente y preferente a todos los pacientes, tanto en el área de urgencias, área de hospitalización, en el área quirúrgica, solamente, lógicamente, para aquellos pacientes que requerían una intervención urgente o preferente, y también en consultas externas para facilitar esa opción asistencial que no se podía dar de manera presencial, pero sí que se podía hacer de manera telemática o a través de la telemedicina. Todas esas herramientas se pusieron en marcha en un tiempo récord. También tuvimos una interacción muy importante con nuestros hospitales de Madrid y Barcelona, fundamentalmente, donde se ha concentrado el núcleo de la asistencia del COVID. Y la verdad es que su experiencia a través de videoconferencias nos ha enriquecido a nosotros como organización y a todos los profesionales que han participado en la asistencia. Y como bien han dicho mis compañeros de debate, pues desde este foro agradecer la participación y el compromiso de todos los profesionales sanitarios de todos los hospitales, la gran colaboración que se ha dado entre los hospitales públicos, los hospitales privados, la sanidad pública, la sanidad privada, entre nosotros mismos. Y la verdad es que es de agradecer ese comportamiento, ese compromiso, esa colaboración también por parte de los pacientes, que se han adaptado a esos requerimientos y a esas exigencias que al final pues han recortado parte de sus prestaciones y que lo han entendido porque la situación así lo precisaba. Una de las cosas que más ha llamado la atención también ha sido la capacidad de adaptación en un tiempo récord, porque ha sido muy poquito tiempo, en cuestión de días, como el sistema sanitario, el privado en este caso, se adaptó a todas las exigencias y realmente no se había vivido una pandemia de estas características antes. No sé si es que contaban con protocolos previos. El doctor Hernández mencionaba antes, por ejemplo, el ébola, pero ha sido una adaptación en tiempo récord. No sé, doctor Mateo Beltrí, ¿cómo ha sido posible este cambio tan rápido en la forma de trabajar, organización? Bueno, pues la verdad que con mucho trabajo y mucha dedicación y con un comportamiento, como dicen mis compañeros, excelente de todos los trabajadores, adaptándose a las situaciones cambiantes y que requería la situación. En una UCI que nosotros tenemos con 7 puestos, 9 puestos con 7 respiradores, tuvimos que montar de un día para otro 20 unidades críticas. 20 unidades críticas para pacientes que precisaran cuidado intensivo. Eso de un día casi para otro. En el quirófano hubo que montar una reducción de la actividad quirúrgica y, como han dicho mis compañeros, para cirugía urgente y preferente no demorable. Y a la vez teníamos que tener quirófanos preparados para el COVID. En los paritorios la gente tenía que parir y entonces no podía decir, bueno, con la situación de COVID usted no venga al hospital. Es verdad que se ha reducido de forma muy considerable las urgencias y ha sido, yo creo que una responsabilidad también de todos los ciudadanos de no colapsar
hospitales. Por un lado, responsabilidad y por otro lado también probablemente miedo a acudir a los hospitales, pero que es verdad que ha facilitado mucho la adaptación. Por ejemplo, en urgencias nosotros teníamos y tenemos normalmente cercanas a 200 urgencias diarias, 180, 170, y en la situación de la crisis pues bajaron a 20 y tantas, 30 urgencias. Pero es que en esas urgencias había que atender los casos verdaderamente un paciente con un infarto, con un ACV, venía al hospital. Por lo tanto, había que tener doble circuito, que decíamos de sucio y limpio, y 4 circuitos en urgencias para pacientes adultos y pediátricos. Y eso, pues los hospitales no están preparados, porque entre otras cosas falta el espacio y tú tienes una infraestructura para dar asistencia a una actividad normal. Y cuando va aumentando esa actividad, tienes tiempo para prepararte y decir, bueno, pues nos hemos quedado cortos, y eso no es de un día para otro. En esta situación de pandemia y de crisis, sí había que actuar, no va a decir, bueno, pues dentro de una semana, 15 días, vamos a tomar las medidas para afrontar esta situación. No, había que decir, a partir de mañana hay que montar estos circuitos en urgencias y a partir de mañana se ponen en funcionamiento. Entonces ha sido muy complicado. Sí, de un día para otro. No sé si el resto de compañeros coinciden en ese ejemplo ciudadano de quedarse todos en casa y no acudir a los hospitales, las urgencias mínimas, para no colapsar precisamente y dejar trabajar al personal. Yo creo que ha sido mitad y mitad. Mitad esa gana de colaborar, pero también miedo. Miedo a pensar que ahí en urgencias, en un hospital, iba a haber un caso de COVID y que iba a contagiarse. Esto lo hemos visto, lo hemos visto porque, de hecho, aún no siguen las urgencias bien restablecidas. Correcto, lo que antes teníamos. Es decir, nos pasa parecido a lo que nos comentaba Pedro Mateo, que tenemos 50 urgencias diarias de media y pasamos a tener 20. Y ahora estamos en las 50. Es decir, que estamos convencidos de que aún hay cierto miedo a ir al hospital, no tanto para no colapsarlo, sino precisamente para evitar un contagio, que es algo infundado. Es decir, en urgencias tenemos una seguridad tremenda, es decir, desde el montaje que hicimos desde el momento del triaje en cualquiera de las puertas de entrada al hospital, de tal manera que se detecta a un paciente que pueda tener COVID, tanto por la toma de temperatura como por las preguntas que se le hacen para descartar, y también pues por el triaje ya es una manera disuasoria de que pase alguien que no tenga ninguna necesidad de estar en el hospital. Doctora Mora, no sé si también coincide en que, aunque luego entraremos a hablar sobre cuestiones más concretas de cómo están organizando la actividad para garantizar esa asistencia con total seguridad, pero el miedo a la población todavía se sigue notando al acudir a urgencias. Cada vez hay menos miedo. Se nota que en las últimas semanas, cuando se cita, la gente ya quiere empezar a venir al hospital, igual que vamos a otros sitios y vamos a tomarnos un café y vamos a comprar, pues mucho más seguros estamos en un hospital que hacemos una valoración previa antes de atender a un paciente. O sea, que no tienen que tener ningún miedo. Sí que es verdad que yo creo que a lo mejor teníamos que aprovechar ahora que realmente a las urgencias vayan las urgencias de verdad y utilizar la atención primaria realmente para hacer un cribaje en estos casos. O sea, que quizás podemos ahora hacer que nuestras urgencias sean de verdad para urgencias, tanto las nuestras como las de los servicios públicos. Puede servir este momento para leccionar un poco y que cada uno diga, esto puedo ir al centro de salud, ahora tengo que ir a una puerta de urgencias. Pero miedo a venir a los hospitales yo creo que no tienen que tener. Es más, los pacientes que tienen patologías crónicas creo que tienen que venir a acudir, porque si no, dentro de unos meses vamos a ver todas estas descompensaciones de pacientes que a lo mejor los hemos ido llamando y te dicen, sí, estoy bien, pero claro, con las videoconsultas sí los ves, pero con el teléfono no, y ellos tampoco saben. ¿Les puede el miedo? Sí, estoy bien, seguimos con la misma medicación. O sea, yo creo que no tienen que tener miedo a venir a los hospitales, tienen que hacer sus controles, sobre todo de patologías crónicas, y luego acudir a las urgencias cuando realmente sean urgentes. Sí, que tampoco dejen esas revisiones que tienen pendientes. Doctora Jiménez, en Quirón Salud también me imagino que ha notado este cambio en la afluencia. Sí, la verdad es que la afluencia se ha reducido drásticamente, sobre todo en urgencias generales en las primeras fases de la alarma. También es cierto que cuando entramos en las fases de desescalada
sí que ya hubo un cambio sustancial y ya la afluencia de pacientes al hospital se va normalizando. También es importante que los pacientes perciban que esa seguridad que el hospital, esos medios que el hospital ha implementado para que puedan acudir al hospital con la máxima garantía de seguridad para evitar el contagio y la infección. Los circuitos, el tener la posibilidad de tener circuitos como nosotros hemos instaurado, aprovechando las infraestructuras del hospital, diferenciando la asistencia, la atención urgente ginecológica de la pediátrica y de la de atención de adultos, ha permitido, pues eso, al separar completamente los circuitos, que la percepción de los pacientes pues sean bueno, una atención personalizada y más segura y por circuitos o por áreas del hospital que no son las tradicionales de la urgencia. Entonces, por ejemplo, hemos percibido que en toda la duración de la pandemia, la asistencia de las pacientes ginecológicas, sobre todo las obstétricas, sí ha sido la que más se ha mantenido en el tiempo, la que menos ha sufrido esa reducción. Lógicamente, esas garantías, esos circuitos que les han permitido tener una asistencia evitando el contacto, la proximidad de pacientes potencialmente infectados por COVID, también ha dado la seguridad. La posibilidad de tener asistencia pediátrica en consulta de forma continuada en un circuito diferente al de urgencias, pues también ha permitido que los niños que no tenían patología respiratoria o síndromes febriles pudieran acudir con más tranquilidad. Luego también la posibilidad de utilizar las herramientas de telemedicina hace que, como ha dicho la doctora Mora, se pueda hacer un screening previo, un cribaje de esas patologías que a priori pueden preocupar a los pacientes, pero que si hay una interlocución rápida y ágil con los profesionales, de alguna manera pueden reducir esa percepción de incertidumbre o de urgencia y pueden diferir esa asistencia de manera presencial o con otra videollamada o teleconsulta, pues para evitar que ese paciente pueda o tenga que acudir a urgencia. En este tiempo, bueno, se ha visto desde siempre la sanidad pública se ha apoyado en la privada también para la atención con esos conciertos, pero en estos meses la sanidad privada ha tenido un papel también muy, muy importante en la atención, pero sin embargo también han sufrido esa paralización de servicios, operaciones que se han suspendido, se han retrasado. No sé cómo está siendo la vuelta otra vez a la actividad, cómo se está retomando la actividad en los hospitales. Doctor Mateo Belcí. Bueno, nosotros queremos comenzar, y de hecho ya tenemos en la progresión de la actividad quirúrgica, que es trascendente en nuestro hospital, hacerlo con medidas de seguridad, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y, por supuesto, de Salud Pública, y de la Consejería y de nuestro grupo hospitalario, que también nos sirve, y pertenecer a un grupo como el grupo de hospitales Lavinia Sisa, pues nos da una fortaleza. Lo que hicimos ya hace bastante tiempo es hacer un chequeo de profesionales para saber cómo estaban de inmunidad en nuestros profesionales. Y yo creo que eso es trascendente. Y de hecho, esta mañana se están haciendo un nuevo screening, que luego pasaré, o si no, mañana yo también, haciendo un control, que me gustaría tener más anticuerpos y más defensas, porque verdaderamente en la situación que hemos estado en la región, con la incidencia que hemos tenido, si nos creemos los resultados que dio el estudio del Ministerio de Sanidad de una inmunidad del 1,4 en Murcia, pues es preocupante. Pero bien, a pesar de eso, nosotros lo hicimos aquí a todos los trabajadores y repitiéndolo cada 15 días, y en la residencia de Belén nuestra lo hicimos a todos los residentes del geriátrico y a todos los trabajadores. Eso nos dio una visión de cómo estaba la situación tanto de residentes como de trabajadores, y pudimos identificar algún trabajador asintomático que se realizó PCR y vimos que no era contagioso y que el anticuerpo era a expensas de IgG, y yo creo que eso es trascendente. Aparte de esos screening, pues por supuesto las medidas del control, como han dicho mis compañeros, del control de acceso, del control de temperatura. Tenemos un cuestionario clínico epidemiológico que se cumple ya cuando citas al paciente para que venga para una prueba
al paciente ya conoce que en ese cuestionario, si tiene fiebre o clínica que cada vez es mucho más amplia de sospecha de COVID, no debe de acudir, y en el momento justo de la entrada al hospital también se realiza ese cuestionario para tener más seguridad. Aparte de señalizaciones para separación, hay que citar a los pacientes, es complejo, no podemos empezar al 100% la consulta y la actividad quirúrgica, por eso conlleva a masificar los hospitales con zonas de riesgo de contagio, por lo tanto hay que hacerlo con prudencia, progresivamente y viendo qué efecto tiene esa puesta en marcha y la vuelta a la normalidad, ¿de acuerdo? Doctora Mora, por saber también en Mesa del Castillo cómo están retomando la actividad, qué servicios han comenzado ya a funcionar. Pues nosotros estamos funcionando ya casi con total normalidad. Es verdad que hemos adaptado las consultas pues distanciando los pacientes, ampliando las salas de espera. De hecho, hemos incluido como sala de espera nuestro patio central. Entonces ahora tenemos una sala de espera al aire libre. Al aire libre. Con lo que los pacientes la verdad es que lo agradecen y los familiares porque se sienten incluso todavía más seguros de poder esperar en una zona abierta. Pero realmente estamos casi ya con toda normalidad, todas las especialidades están funcionando y yo creo que para lo pequeño que es nuestro hospital estamos consiguiendo que la gente sea puntual, que venga a sus horas, que solo tenga un acompañante, que si pueden venir solo vengan solos, que se están comportando bastante bien, el control en la puerta, la gente está respondiendo, yo creo que se le está empezando a quitar el miedo a venir al hospital, tienen que saber que nuestros hospitales sean seguros, que estamos tomando todas las medidas y tenemos que seguir funcionando. No se puede parar. No. Doctor Pedro Hernández, en Molina, ¿qué servicio han vuelto ya a retomar la actividad? No sé si consulta especialistas, rehabilitación, ¿cómo están funcionando actualmente? Están funcionando ya todos los servicios, lo que pasa es que siguiendo los protocolos actuales, pues lo que comentaban los compañeros, es decir, que tenemos un tercio de ocupación en las salas de espera, es decir, para evitar que los pacientes estén unos junto a otros. Se evita que vengan familiares, que puedan estar familiares, excepto en casos necesarios, como pacientes ancianos o niños o personas con discapacidad. Es decir, que volvemos a una normalidad, pero distinta, porque insisto en que en las salas de espera no puede estar la gente que podía estar antes. Y también ocurre lo mismo a la hora de citar a los pacientes. No se puede citar como antes porque después de cada paciente que entra a cualquier servicio, pues hay que limpiar la zona donde ha estado, pues limpiar el equipamiento, las mesas, la superficie y por lo tanto pues hay un mayor tiempo entre paciente y paciente que hace que tengamos que ver a menos pacientes día a día. Esto la verdad es que es un problema porque primero iremos generando un pequeño embudo mientras se mantenga estos protocolos y por otra parte, pues como el Servicio Murciano de Salud y las compañías aseguradoras nos pagan por actividad, tendremos menos actividad diariamente y menos actividad al mes. Esto la verdad es que de momento es un problema, pero entendemos que debe ser así para evitar un rebrote. ¿Actividad quirúrgica también se va retomando? Sí, la actividad quirúrgica ya desde esta semana estamos haciendo prioridad 3, es decir, pacientes con local, con anestesia local. Es decir, que ahora mismo prácticamente toda la cirugía se está haciendo. Es verdad que hay pacientes que aún no quieren venir, que se les llama pacientes de los que quedaron atrás que no pudieron operarse a partir de la fase 0 de esta pandemia, pero bueno, no quieren porque aún tienen cierto miedo y piensan que dentro de poco está el verano ahí, que mejor para después, en septiembre. Aplazarlo. Aún tenemos pacientes que piden aplazamiento. Doctora Jiménez, en Quirón Salud también están retomando la actividad. Me imagino que ¿qué servicios están ya en marcha y funcionando? Bueno, realmente estamos ya a pleno rendimiento y con todos los servicios operativos. Nosotros hemos hecho, igual que se planteó pues una necesidad de hubo que generar y organizar un plan operativo para adecuarnos a las necesidades durante la fase 0 y la fase 1 del COVID. Hubo que habilitar circuitos, como hemos comentado anteriormente, diferenciar áreas de asistencia para pacientes infectados y pacientes sanos. Luego, en un tiempo récord, también hemos tenido que reconducir esa situación
para adaptarnos al cambio, para adaptar a la nueva fase de desescalada y poder ofrecer a todos nuestros pacientes pues la seguridad de que pueden acceder a los servicios sanitarios de nuestro hospital con total seguridad. Eso ha sido un plan operativo que se ha llevado a cabo a nivel de todo el grupo hospitalario. Lo que se ha hecho ha sido una revisión sistemática de todos los protocolos, de todos los procedimientos de seguridad, y se han implementado todas las medidas técnicas, organizativas, para poder garantizar esa seguridad a los usuarios, y nos hemos sometido a una auditoría externa para obtener, pues, digamos, una acreditación para certificar que nosotros nos hemos acercado a esos estándares o queremos cumplir esos estándares de máxima calidad y seguridad. De todo ese trabajo, que también hemos hecho en un tiempo récord, hemos obtenido la certificación A+ como centro seguro para protocolo frente al COVID-19. De la misma manera, todo este trabajo, todo ese esfuerzo que se ha llevado a cabo por el grupo hospitalario a nivel nacional y en cada uno de sus hospitales, también nos ha sido reconocido en informes elaborados por Monitor Merco como una de las 20 empresas que más responsabilidad social ha demostrado frente a la pandemia con el COVID, siendo de estas 20 la única dentro del área sanitaria. Entonces, en ese marco, nuestro compromiso ha sido adecuarnos lo más rápidamente posible a la situación del momento para poder reactivar la actividad médica. Tanto la quirúrgica, nosotros ahora mismo estamos abordando toda la cirugía programada, la cirugía urgente que ya veníamos atendiendo previamente, se está haciendo con las máximas garantías de seguridad, con un cribaje previo con PCR, tal y como preconiza la sanidad pública, y también siguiendo las directrices que nos ha marcado el Servicio Murciano de Salud para aquellos procedimientos que realizamos en el marco del concierto. Todas el resto de especialidades, incluidas la fisioterapia, la reproducción asistida y otros tratamientos, pruebas diagnósticas de neurofisiología, de diagnóstico por la imagen, que habían quedado paralizadas y solamente restringidas a la atención urgente, ya están a pleno rendimiento. Lógicamente, las agendas se han tenido que adaptar para poder facilitar que los profesionales puedan atender con seguridad a los pacientes, que no coincidan en la sala de espera, poder mantener los aforos a 1/3 de la capacidad habitual del hospital, y luego también, como he comentado anteriormente, seguir manteniendo la oferta asistencial a través de telemedicina, para que el usuario que no quiera desplazarse o no pueda desplazarse pueda disponer tenga esa accesibilidad a la asistencia sanitaria, que lógicamente tiene derecho a ella, y nosotros estamos ahí para garantizársela con la máxima celeridad y la máxima seguridad. Comentábamos antes el asunto del miedo del paciente a lo mejor a acudir al hospital. El doctor Hernández mencionaba también que cuando a lo mejor se les cita para una intervención, pues algunos son un poco reacios o prefieren retrasarla. No sé, por aprovechar también el momento, ¿qué mensaje lanzarían a esos pacientes para que no tengan miedo y sepan que la asistencia sanitaria es segura, que se está haciendo todo con garantía? Doctor Beltri, en el caso de HL Alavega. Bueno, pues efectivamente transmitir una imagen de tranquilidad y seguridad, de un hospital limpio. Nosotros hemos tenido situaciones en el momento de la crisis de tener pues hasta 15 pacientes ingresados con sospecha y confirmación. Hemos atendido hasta 70 pacientes de COVID en nuestro hospital. Ahora llevamos ya más de 2 semanas sin tener casos de COVID positivo en el hospital está limpio. Tenemos que seguir ingresando pacientes, porque es así, con sospecha, pero no se confirman al final ni con PCR ni con anticuerpos. Son clínicas sugestivas porque además la clínica cada vez es más amplia, porque al principio estaba muy claro el criterio de ingreso, que era clínica respiratoria, y nosotros fuimos muy estrictos de casos moderados o graves, y eran neumonía lo que ingresábamos, y con ese criterio pues después se ha ido ampliando la clínica y ya vale casi cualquier cosa para decir que puede ser un COVID.
mientras no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, hay que ingresar al paciente con criterio de ingreso, con sospecha, y luego ya se confirmará uno. Llevamos ya en la región, no solo aquí en el hospital, una racha buena, positiva, y si no esperamos un repunte de la enfermedad, pues podemos tener la garantía de que el hospital está limpio de COVID y además con unas medidas muy estrictas de cumplimiento de todos los profesionales y todos los pacientes y familiares que tienen que venir al hospital. Esa seguridad en la asistencia también en Mesa del Castillo, ¿no, doctora Mora? Sí, sí, por supuesto. Los pacientes todavía son reacios a aquellos pacientes muy mayores que se tienen que venir a operar, que les da un poquito más de miedo. Hay que decirles que tienen que estar tranquilos, que cumplimos todas las medidas de seguridad, que quizás más que nunca van a estar mucho más controlados, que no tienen que tener miedo y que si son cirugías que al final las van dilatando y si hay que operarse, pues hay que operarse, no es plan de ir retrasándolo. Pero ya te digo que son casi siempre personas muy mayores que, claro, los hemos estado asustando de que no hay que ir al hospital, pacientes con patologías crónicas, pero pueden estar tranquilos. Como dice Pedro Mateo, los hospitales ya no tenemos pacientes ingresados COVID. La sospecha, claro que hay, porque la patología, la clínica es muy variada, entonces ahora cualquier persona que tiene unas décimas de fiebre, le duele la garganta y tal, ya sospecha. Entonces, casi todos somos sospechosos, ¿vale? En algún momento, pero en esos casos ya tenemos nuestros dos puertas de acceso, 2 circuitos completamente diferenciados y los pacientes que vienen a operarse se les hace también su encuesta epidemiológica, sus pruebas, como ha dicho Pilar Jiménez, tienen que estar perfectamente controlados y no hay ningún problema en venir a operarse, ninguno. Pedro Hernández, en Molina igual, ¿no? Con seguridad de acceso, circuitos, para garantizar esa tranquilidad al paciente. Que hay un lugar seguro ahora mismo con respecto al COVID, es un hospital o un centro sanitario. Es decir, todas las medidas de seguridad, de higiene, de limpieza, de desinfección, no se siguen solamente por lo que dice el protocolo, sino que se dicen aún más, se hace mucho más que lo que dice el protocolo. Los turnos de limpieza son mucho mayores de lo que había antes. Todo el personal va con equipos de protección individual. El personal, por ejemplo, de hospitalización, cuando termina su turno o el de quirófano, pues se quita la ropa, se ducha en el propio hospital y se va a casa con su ropa. Es decir, que seguimos un protocolo muy estricto y insisto en que yo diría que el único lugar más seguro que hay ahora mismo respecto al COVID es un hospital. En cualquier otro sitio, pues usted puede salir a la calle, puede ir a un bar, puede ir a un restaurante y los protocolos seguro que no son tan estrictos como en un centro sanitario. Como en un centro. Doctora Jiménez, en Quirón Salud me imagino que también esa tranquilidad, ¿no? Transmitir tranquilidad a los pacientes y que pueden acudir. Sí, fundamentalmente los pacientes tienen que tener absoluta confianza en las instalaciones, en los profesionales que le van a atender. Nosotros también, como bien ha comentado el doctor Pedro Mateo, llevamos a cabo un estudio de seroprevalencia en todos los trabajadores, tanto sanitarios como no sanitarios, del hospital hace ya un mes. Se tiene un control muy estricto y un seguimiento de salud laboral de todos y cada uno de los trabajadores y de todas las personas que trabajan en nuestro hospital. Eso es una premisa muy importante porque es lo que permite que los pacientes se sientan seguros. O sea, si yo voy a un hospital que tiene todas las garantías de higiene, todas las medidas implementadas de control, para que cuando yo acuda al hospital no tenga ningún riesgo de contagio y todas las personas que trabajan en él tengan la conciencia de que están controladas y también protegidas, es mucho más difícil de que pueda incrementarse esa sensación de miedo o de riesgo. Es muy importante que mantengamos este trabajo que hemos llevado a cabo en tan poco tiempo. De hecho, no hemos parado, seguimos trabajando gracias a la evidencia científica que ha sido muy cortita, muy pequeña, porque está evolucionado en 2 meses, y todo lo que se ha aprendido a nivel nacional, internacional, en las instituciones sanitarias mundiales, todos los profesionales se están embebiendo de ese conocimiento, y ese conocimiento nos está llevando a tomar medidas y prácticas cada día más seguras. Y esas prácticas seguras nos van a beneficiar no solamente frente al COVID, sino ante cualquier patología de origen infeccioso. Digamos que nos ha hecho un poco más seguros a la hora de afrontar eventualidades de este tipo, porque podremos tener pandemias de otra índole, ya la tuvimos con la gripe,
Y esto nos enseña a que tenemos que estar siempre preparados y dispuestos a tener una respuesta rápida y segura ante porque es un compromiso frente a la sociedad murciana. Y esto debemos de estar ahí para llevarlo a cabo. Comentaba precisamente la doctora Jiménez antes, mencionaba de pasada el tema de la videollamada, videoconsulta. La pandemia también obligó a cambiar la forma en la que nos relacionamos, bueno, ustedes con los pacientes y los pacientes con los médicos, con nuestros médicos. Ahora pues se han incorporado nuevas formas de comunicación, saber también cómo se están adaptando sus centros, sus hospitales, pues a estas consultas telefónicas, consultas por videoconsulta. ¿Cómo lo están haciendo, doctor Mateo Beltrí? Sí, la verdad es que esta herramienta ha empezado a utilizarse y ha venido para quedarse. Entonces, eso va a ser así. Y nos creíamos que decir, bueno, pues personas mayores a lo mejor tienen más dificultad, se están adaptando. Nosotros desde nuestro hospital y desde nuestro grupo hospitalario hemos potenciado las llamadas telefónicas. Y el seguimiento de pacientes en domicilio se puede hacer con llamadas telefónicas, con videollamadas. Viendo cómo estamos nosotros ahora mismo interactuando, se puede hacer mucho trabajo. Y eso va a ser así. Y eso se va a quedar, sobre todo en especialidades como en atención primaria, el seguimiento que hemos hecho de la atención primaria de todas las situaciones de COVID con sospecha y confirmación que se han generado desde la puerta de urgencia o en las altas desde el hospital ha sido fundamental. De otra manera no se podía haber hecho porque no se podía hacer ese control presencial, puesto que el paciente que estaba aislado en domicilio no debería y no podía salir de la casa. Si no hubiera habido ese control de consultas de videollamada y telefónica, el paciente, ante esa inseguridad de cómo está su situación, hubiera tenido que coger e ir al hospital. Hubiera sido una masificación en las puertas de urgencia de hospitales y hubiera sido un problema. Por lo tanto, yo creo que esta herramienta, como digo, es para quedarse y hay que potenciarla de cara al futuro, independientemente de la situación de COVID. Doctora Mora, ¿han incorporado también ahí en Mesa del Castillo este tipo de consultas, teleconsultas? Sí, efectivamente. Nosotros, de hecho, ya teníamos algunas videoconsultas que se realizaban, pero eran muy esporádicas. Claro, con la época de la pandemia, las videoconsultas han crecido exponencialmente y, de hecho, había algunos especialistas que estaban un poco más reacios a acceder a ellas y ahora ya todos quieren videoconsultas, ¿vale? Efectivamente, sirven para muchas cosas cuando ya conoces el paciente, para hacer las revisiones, como un tratamiento, seguimiento de analíticas, que hay muchas cosas que se pueden solucionar con videoconsultas o por teléfono y no hace falta la presencia del paciente en el hospital. Y sobre todo, como ha dicho Pedro, para el seguimiento de los pacientes que tienen que estar en aislamiento. Para eso es fundamental, porque tienen que estar en casa, entonces hay que seguirlos de alguna forma, que se sientan seguros, que sigan con su medicación, valorarles en la clínica. Entonces, en esos casos, muchísimo más un seguimiento telefónico. Es verdad que ha venido para quedarse y además no sabemos tampoco, como decía Pilar, si vamos a tener otras pandemias de cualquier otro tipo. Entonces esto ya nos ha servido para ponernos las pilas, pero en un tris. Pedro Hernández, ¿ha sido también esto el empujón que hacía falta para que llegara la telemedicina, para empezar a incorporarnos? Veníamos la oíamos hablar de ella desde hacía años, pero no llegaba a incorporarse al día a día. Sí, esto es un empujón más para que los profesionales y los pacientes acepten trabajar y entenderse a través de videollamadas y de videoconsultas. Sí. La tecnología cada vez va a hacer que a través de esa videollamada y a través de esa videoconsulta pues haya más elementos en los que poder basarse para un diagnóstico. Desde hacer un electrocardiograma con un teléfono a hacer, no sé, llegaremos a hacer, bueno, se están haciendo ya ecografías, etc. Es decir, que poco a poco esto, como decía Pedro Mateo, ha venido para quedarse, para implementarse y para hacerse aún mucho mejor. Lo que sí puedo decir que a lo largo de esta pandemia, lo que realmente más se ha utilizado, por lo menos en nuestro hospital, ha sido la videollamada para que los familiares pudieran ver a los pacientes ingresados, ya que precisamente para evitar que hubiera contagios, pues desde la consejería se nos puso en el protocolo que no debería haber familiares dentro del hospital. Los pacientes estaban solos, ingresados tanto los pacientes COVID como no COVID, por supuesto.
y la manera de comunicarse pues era a través de videollamadas. Nuestro personal de enfermería, nuestro personal auxiliar, nuestros médicos, incluso han utilizado sus teléfonos para que el familiar pudiera ver al paciente, y creo que ha sido pues un gran acierto, porque es una manera de que el familiar no viese a su familiar enfermo cómo estaba evolucionando, y bueno, pues la alegría del paciente de no sentirse solo y poder saludar a los familiares. Creo que ha sido lo que más ha utilizado. Después, pues decir que sí, que alguna consulta ha habido, de urgencias, de alguna especialidad, pero sobre todo esto que decía la videollamada entre paciente y familiares. El contacto familiar. Doctora Jiménez, en Quirónsalud han hecho también uso de este tipo de técnicas de llamadas telefónicas, videollamadas para la actividad asistencial. Y la verdad es que ha sido un despliegue masivo de este tipo de prestaciones, y el uso de las técnicas, de la tecnología, de la información y la comunicación ha sido básica para poder llevarlas a cabo. Como decía Pedro Hernández, la posibilidad de utilizar la videollamada en aquellos pacientes, en nuestro caso, que aunque no fuesen COVID, pero por las limitaciones de acceso de los familiares a las visitas ordinarias, estaban, por ejemplo, en UCI de adulto, en UCI neonatal, el que los familiares, el paciente pudiera hablar con sus familiares, los pudiese ver, y viceversa, los familiares pudiesen valorar cómo se encontraba el paciente ingresado. La verdad que ha sido una medida que ha aportado ese plus de humanidad que hemos sufrido, ¿no? Hemos perdido el contacto, o sobre todo lo que más han percibido los pacientes cuando han necesitado estar ingresados, la pérdida de contacto con su entorno familiar, y las tecnologías de la información pues han facilitado esa mejora. Nosotros lo que hicimos fue instaurar un teléfono móvil específico con todas las aplicaciones necesarias para que en las dos UCIs, en las UCIs de adultos y en las UCIs neonatales, los profesionales mantuvieran ese contacto con sus pacientes, con los neonatos o con los pacientes adultos, lógicamente. Y luego, en el tema de la asistencia por videollamada a los pacientes en atención de consulta, pues la verdad es que ya la teníamos instaurada, pero ha dado un vuelco importantísimo. De hecho, no solamente se limita a que el paciente pueda contactar con su médico a través del teléfono, a través de su ordenador, de su televisión digital, que pueda interactuar, que pueda escribirle un correo electrónico y pueda intercambiar las dudas o la información que precise, sino que además de eso, en esa visita, que puede ser, como he dicho, telefónica o puede ser a través de videollamada, se puede establecer un diagnóstico, un seguimiento del paciente, sobre todo en aquellos pacientes frágiles, crónicos, ancianos que no se pueden mover de su domicilio, pero también aquellos jóvenes que por situaciones laborales o familiares, pues tener un recurso diferente al presencial, pues la verdad es una herramienta que les resulta muy cómoda. Los profesionales y los usuarios, en la situación de pandemia que hemos vivido, pues han tenido la oportunidad, en este caso por la necesidad que se ha habilitado, de ver la ventaja que presenta la atención sanitaria a través de la telemedicina. Y nosotros, además de ese contacto visual o telefónico que permite intercambiar información entre profesionales y pacientes, también hemos desarrollado la posibilidad de generar la prescripción de recetas, es decir, la prescripción electrónica a través de nuestro portal del paciente. Se edita, se publica y el paciente puede descargársela a través de su portal y con un código que la farmacia le permite visualizar esa receta electrónica. También le permite que desde la distancia nuestros profesionales puedan prescribir en el entorno interno de nuestra organización pruebas diagnósticas para que el paciente no tenga que venir, profeso, a recibir la prescripción físicamente, sino que a través de esa herramienta puedan recibir la prescripción, venir a hacerse la prueba y luego incluso volver a realizar una videollamada pues, para contrastar con su profesional los resultados. La verdad es que ha sido, tanto para los profesionales como para los pacientes, una experiencia que les ha demostrado que esta nueva modalidad de asistencia
tiene mucho futuro y que, como mis compañeros han dicho, indudablemente ha llegado para quedarse y nos ha obligado a trabajar en ese ámbito para crecer, tanto en la asistencia directa entre paciente y profesional, sino también en la monitorización, como decía Pedro Hernández, de pacientes que están en casa y que requieren pues, una monitorización de la tensión, del electrocardiograma, pacientes que son portadores de marcapasos y todas esas tecnologías que ya existen, pues poder aplicarlas en esta modalidad de asistencia para complementar esa cartera de servicios. Está claro que Yo quería apuntar una cosa más, sí, claro. si me permites, Ana. Claro, y es que lo que ocurre ahora es que hay demasiados programas, demasiados sistemas, demasiadas aplicaciones en este sentido de la videollamada y la videoconsulta. Entonces, sí que es un problema para el profesional tener delante de él diversos sistemas, diversos programas. Deberíamos de ir tendiendo a la unificación de esto, porque si no sería una locura que un profesional tuviera en una pantalla pues tener que estar mirando, ya digo, distintas aplicaciones para ver si un paciente le entra por una o le entra por otra distinta. Esto es un llamamiento a mí a las aseguradoras, porque cada una va buscando su sistema y al final es un problema. Sí, unificar. Perdón. Quería hacer una puntualización de lo que decía Pedro. Sí. Lógicamente, este sistema de asistencia o de teleasistencia requiere una sincronización entre el paciente y el profesional. Hay que hacer coexistir o simultanear la agenda del profesional con la disponibilidad del paciente, de manera que no tenga que estar disponible a las 24 horas. Pero sí que se pueden organizar agendas de manera que el paciente, cuando pide su cita, puede pedir la opción de cita presencial o la opción de cita telefónica, y el profesional organizar su agenda para una parte de esa agenda, ofrecer atención presencial y ofrecer también atención telemática o a través de telemedicina. También hay una parte que favorece la organización de trabajo del profesional, porque le da flexibilidad a la hora de poder ofrecer esa asistencia fuera del entorno hospitalario en determinadas circunstancias. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero yo creo que nuestra labor y nuestra obligación es sacar el máximo rendimiento para poder ofrecer esa asistencia con la mayor calidad. Está claro que la telemedicina ha llegado para quedarse y quedarnos con esos beneficios que aporta tanto a profesionales como a usuarios. Como el tiempo ya casi que se nos echa encima, yo quería ya a modo de conclusión pediros pues, una reflexión de cada centro de cuál es la situación y cómo veis este futuro más inmediato. Mateo Beltrí. De esta crisis me quedaría con los aspectos positivos. Verdaderamente en la región la situación ha sido modélica. Yo quiero dar las gracias a la Consejería de Sanidad de Murcia por la gestión que ha realizado, a Salud Pública, al director de Salud Pública. Yo creo que las cosas se han hecho bien. Hemos tenido tiempo para prepararnos, pero las cifras son estas. Han muerto en nuestra región confirmados por coronavirus 149 pacientes al día de ayer. Solo tenemos 4 pacientes en UCI en la región y 23 ingresados. Y eso no es por casualidad. Yo creo que la colaboración de la sanidad, de la Unión Murciana de Hospitales, con la colaboración de la pública y la privada, ha sido excepcional. Yo no he tenido ningún problema en ponerme en contacto con el gerente de la Risaca para la realización de pruebas diagnósticas de PCR urgentes. Ahora estoy haciendo colaboración con el Morales Meseguer. Yo he tenido colaboración con los hospitales del servicio de la Unión Murciana de Hospitales. Hemos estado en un chat y hemos estado todos los días solucionando problemas entre hospitales que a lo mejor son competencias luego a la hora de un paciente privado. Y aquí no ha habido competencia. Aquí ha habido colaboración de todos los hospitales. Y para mí es una satisfacción y doy las gracias públicamente de toda la Unión Murciana de Hospitales de cómo se ha comportado. Gracias, doctor. Doctora Mora Peris. Yo también quiero, igual que Pedro, agradecer a la colaboración entre todos los hospitales públicos y privados de la región. La verdad que hemos visto que es una sanidad única, que nos necesitamos todos y que, como decía Pedro, que a veces cuando hay un paciente privado realmente pues somos competencia, pero a la hora de ponernos a trabajar juntos, hemos trabajado juntos
en todo momento, y siempre en colaboración con el Servicio Murciano de Salud, con la Consejería, a su disposición, cuando nos han necesitado, a la hora que nos han necesitado, hemos estado todos ahí apoyando y apoyando. Que efectivamente las cosas en Murcia se han hecho bien, pero que tenemos que seguir haciéndolas bien, que tenemos que seguir manteniendo las distancias de seguridad, utilizando las mascarillas, lavado de manos, el gel, no nos podemos relajar, porque realmente hemos hecho un esfuerzo grandísimo en poner todos nuestros hospitales de un día para otro, con todas las medidas de seguridad, cambiando todos los protocolos, haciendo protocolos claros y concisos para que la gente los tuviese desde un primer momento en su mente, pero quizás, no sé si ahora mismo, vamos, yo no sé, mis compañeros, no estamos preparados para un repunte a nivel tanto físico como psicológico, no solamente nosotros, sino todo el personal del hospital, ¿vale? Entonces, desde aquí tenemos que decirle a todos los murcianos que se han hecho muy bien las cosas, pero que nos sigan ayudando, ¿vale? Que sigan haciendo bien las cosas para poder tener un final bien. Que lo sigan haciendo. Gracias, Begoña. Pedro Hernández. Bueno, yo como presidente de la Unión Murciana de Hospitales, no solo como gerente del Hospital de Molina, suscribo todo lo que ha dicho Pedro Mateo. Es decir, que es verdad que ha habido una colaboración tremenda entre los hospitales públicos y privados. No éramos públicos y privados, éramos hospitales con una única sanidad, como decía Begoña Mora, y convencidos de que gracias a esa unión todo ha ido mucho mejor. Aunque tengo que, por supuesto, como decía Pedro Mateo, felicitar a la Consejería de Salud, que ha actuado de una manera increíblemente bien, de tal manera que hemos tenido muy poquitos casos. Ha sido la mejor región en este sentido. Es decir, si alguien ha gestionado bien esta pandemia, ha sido la región de Murcia, y nosotros pues nos podemos sentir orgullosos como hospitales, no solo hospitales, sino centros sanitarios, porque también dentro de la Unión Murciana de Hospitales hay centros de diagnóstico que han trabajado muy bien, trabajando solo en urgencias y siguiendo todos los protocolos. Es decir, que me quedo con esto, me quedo con esta positividad y, bueno, y también, por supuesto, el pésame a las personas que han fallecido. Parece nuestras cifras son muy buenas en la región, pero al final 149 personas fallecidas son muchísimas personas, muchísimas vidas truncadas y muchos sentimientos y muchas, no sé, seguro que muchas frustraciones, insisto, familiares y que pues no tengo nada más que volver a eso, si tiene el pésame y mi condolencia a los familiares. Gracias, Pedro. Pilar Jiménez, a modo de conclusión. Bueno, pues como han comentado mis compañeros, digamos el kit o la clave de esta pandemia en Murcia ha sido la organización, ha sido la colaboración, ha sido el estar desde el primer momento alineados con la sanidad pública. Hemos seguido al pie de la letra todas las indicaciones que nos han marcado. Hemos estado a disposición, hemos puesto todos nuestros recursos asistenciales, de infraestructura, organizativa, a disposición de la consejería. Hemos seguido todas sus directrices en todo este tiempo para estar todos a una y poder conseguir que la región de Murcia haya tenido una incidencia baja, que se hayan solventado todas las asistencias de una manera aceptable. Lógicamente hemos tenido las pérdidas humanas de pacientes y también de profesionales de la sanidad y que eso pues ha ahondado y la verdad es que dejará su huella tanto en las familias que han sido afectadas como en los propios profesionales, que aparte del esfuerzo ímprobo que han llevado a cabo durante todos estos meses, pues también pues han tenido esas repercusiones que decían los compañeros, esas repercusiones psicológicas, que lógicamente necesitaremos un tiempo para recuperarlas. Hemos trabajado todo mucho, la verdad es que han sido unos meses muy intensos. Hemos conseguido o hemos obtenido esa sensación de que el trabajo en equipo sirve y realmente es el que al final da frutos. Y luego dará pues, un mensaje a la sociedad murciana, agradecer su comportamiento ejemplar, dar el pésame y las condolencias a todas aquellas familias que han sufrido la pérdida de un familiar y a aquellos pacientes pues, que han pasado por un ingreso o por una infección
les ha causado pues, molestias y sufrimiento. Lógicamente, nosotros estamos aquí para seguir ayudándoles, para mantener el seguimiento y la continuación de su asistencia pues en este periodo después de su infección o de sus patologías. Y decir que, bueno, que esto hemos aprendido mucho esta situación y que ese aprendizaje lo vamos a utilizar para ser mejores y para estar preparados en el caso de que pueda venir pues, un rebrote o cualquier otra epidemia o pandemia que, bueno, que ponga en jaque, como ha sido esta, pues toda la estructura sanitaria del país. Y sobre todo un mensaje de esperanza, de aliento, porque yo creo que la sociedad murciana tiene la capacidad suficiente pues, para estar ahí y solventar pues, esas dificultades que se nos han presentado, estas y otras que puedan venir, y luego la capacidad de todos los profesionales y las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas, que han demostrado que estando a una, pues han conseguido unos resultados magníficos. Muy bien, pues solamente decirle, han llegado algunas preguntas de las personas que nos están siguiendo durante el debate, se las haremos llegar por si las pueden ir respondiendo porque ya el tiempo se nos agota, pero sí me quedaría con una mención que hace José Ignacio, que me pone después de hacer alguna pregunta, que agradece muchísimo a la Unión Murciana de Hospitales todo el esfuerzo que ha hecho porque junto a la sanidad pública han permitido estos excelentes resultados en la región de Murcia y creo que merece la pena también que se destaque. De verdad, muchísimas gracias a los cuatro por haber participado, por haber acercado en esta mañana la realidad de lo que han vivido en sus hospitales en estos meses y cómo se están adaptando para volver a recuperar esa asistencia con toda la calidad y la seguridad. Les recordamos que la crónica de todo el encuentro del webinar se va a publicar el 5 de junio en todos los soportes del diario La Opinión